Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro. En este video se dan orientaciones, se dan sugerencias para la construcción de una tabla de frecuencia simple con variable cuantitativa. Para estas orientaciones trabajaré con el siguiente enunciado. Después de realizar el trabajo de campo, después de realizar la tabulación y en esta identificar el nombre de la variable, el nombre de la frecuencia absoluta, después de redactar el título con base en el enunciado del problema, se continúa con lo que es la frecuencia absoluta acumulada. Y aquí está la primera sugerencia, que esta frecuencia absoluta la hallemos en esta forma vertical de la siguiente manera. Tenemos que la segunda acumulación es 3 más 8, que es 11. La acumulación de la tercera clase, que es 3 más 8 más 13, que es 24. Entonces, que el lector, que el estudiante comprenda, identifique en el contexto de este problema que este 24 quiere decir que hay 24 estudiantes cuya estatura es de 147 a 154. Continuando con la frecuencia relativa, tenemos que para la clase 1, la frecuencia relativa es igual a su frecuencia dividida entre el total de información. Debemos contextualizar al estudiante que actualmente toda información estadística se da en porcentaje y que entonces es bueno que él también entregue los resultados en porcentaje, y para eso lo único que debemos hacer es multiplicar esta expresión por 100 y el resultado nos va a dar en porcentaje. Tenemos entonces que la frecuencia relativa de la clase 1 es el 10%. Pero también recordarle al estudiante que la operación que él acabó de hacer aquí de una manera simplificada fue en realidad una regla de 3 simple, donde tenemos que aquí hay unas magnitudes directamente proporcionales, que a mayor cantidad de estudiantes, mayor será el porcentaje con respecto al 100%, y que la forma de resolver esta regla de 3 simple directa es exactamente de esta misma manera. Entonces tenemos aquí los resultados de la frecuencia relativa. Es bueno también que el estudiante al menos la frecuencia relativa, la primera, la realice a mano, y ya si el docente lo desea, a continuación lo puede hacer todo el resto con calculadora. Se tiene presente que esta frecuencia relativa está con un margen de error en centésimas. También es importante darle a conocer al estudiante que la información que tenemos en la frecuencia relativa es similar a la información que tenemos en la frecuencia absoluta, y que por lo tanto es similar decir que el 43.33% de los estudiantes tiene una estatura de 154 centímetros, o que hay 13 estudiantes que tienen una estatura de 154 centímetros. En cuanto a la frecuencia relativa acumulada, debe hacerse de la misma manera que hicimos la frecuencia absoluta acumulada, o sea, sumando en orden vertical. Desde ese punto de vista, entonces, el estudiante debe comprender que este 80% indica que el 80% de los estudiantes tienen una estatura de 147 a 154 centímetros. Y que es lo mismo decir que hay 24 estudiantes que tienen una estatura de 147 a 154 centímetros. De este modo hemos terminado la construcción de la tabla de frecuencia simple. Hasta un próximo encuentro.